Ahora sí. Bien, buenos días, doctor Rodríguez, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica, en este caso su examen oral del concurso número 249, destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de Cámara Civil con asiento de funciones en la ciudad de San Martín de los Andes, de la cuarta circunscripción judicial. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, a la doctora Cecilia Panfile y al doctor Marcelo López Mesa, y nuevamente les agradecemos por su participación. Y los acompaña de manera presencial en el piso las consejeras de Los Santos y Paz. Doctor Rodríguez, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Sí? Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ordenar su exposición. Y cuando culmine con ella, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Muchas gracias. Perfecto. Adelante y suerte, doctor. Gracias. Bueno, la exposición va a versar sobre la unificación de los regímenes de responsabilidad civil contractual y extracontractual en el Código Civil y Comercial de la Nación. Las reglas a ese respecto y las excepciones o particularidades que aún subsisten, podríamos decir. Bueno, como es bien sabido, el Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde el 1 de agosto del año 2015, unificó los regímenes de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. De tal modo que actualmente la responsabilidad que surge de la violación del deber genérico de no dañar y la que emerge del incumplimiento de una obligación se rigen por las mismas reglas, aunque, como decía recién, con algunas particularidades que más tarde voy a tratar de ir definiendo. Eh, Haciendo un poco de historia, digamos, la distinción entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual se remonta al derecho romano, porque en ese entonces esa clásica clasificación que todos hemos estudiado de la fuente de las obligaciones diferenciaban entre el contractus y delicta. Eh, los códigos decimonónicos, los del siglo XIX, siguiendo el modelo del Código Civil francés, establecieron reglas diferenciadas para los dos ámbitos de la responsabilidad contractual y extracontractual, y consagraron en esa regulación diferencias que podríamos decir que eran sustanciales, digamos, diferenciando entre la responsabilidad que emergía del ilícito o del acto ilícito común y del incumplimiento de un contrato, o de las obligaciones, mejor dicho, que emergen de un contrato. Eh, digamos, la responsabilidad contractual en ese entonces tenía un ámbito muy restringido, digamos, se limitaba a procurar al acreedor las ventajas patrimoniales que surgían del contrato que se había incumplido. Todo lo demás que excedía de ese ámbito, especialmente las afectaciones en la integridad física del co-contratante, quedaban excluidos de la responsabilidad contractual y se regían por la responsabilidad extracontractual. Eso fue así hasta, como decía, comienzos del siglo XX, porque en el año 1911 la Corte de Casación francesa dictó un fallo, un famoso, en un caso que se llamó Sire, donde reconoció o encontró dentro del contrato de transporte la existencia de una obligación tácita de seguridad. A partir de ese entonces, digamos, en la responsabilidad contractual, la jurisprudencia francesa y siguiendo sus lineamientos, la jurisprudencia nacional, comenzaron a descubrir obligaciones tácitas de seguridad en muy diversos contratos, digamos. En los contratos de hotelería, restaurantes, parques de diversiones, establecimientos educativos, en el transporte, obviamente, que fue el caso Cire. La finalidad de esa contractualización de la responsabilidad era tratar de beneficiar a la víctima del daño, ¿no es cierto? Porque por entonces en la responsabilidad contractual bastaba comprobar el incumplimiento del deudor para que se activara la responsabilidad.
mientras que la responsabilidad extracontractual, en la que todavía no se había comenzado con el desarrollo de la responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas, el damnificado, la víctima, quien había sufrido el daño, tenía que probar la culpa del causante del hecho, con lo cual estaba en una situación desventajosa. Con posterioridad, con la aparición de la clasificación de las obligaciones como de medio de resultado, se dispuso, se encontró o se resolvió o se integró a la obligación tácita de seguridad como una obligación de resultado que generaba responsabilidad objetiva. Entonces, esta obligación tácita de seguridad incorporó en el contrato obligaciones o deberes, mejor dicho, de prevención y de cuidado de la víctima, que hasta entonces no existía, digamos. La responsabilidad por daños fuera del contrato pasó de la órbita extracontractual, que dejó de ser la exclusiva para esos daños, para trasladarse por vía de esta obligación tácita de seguridad al régimen de la responsabilidad contractual. Como consecuencia de ello, comenzó un fenómeno o un movimiento monista, podríamos decir, para reconocer que en realidad la responsabilidad era un fenómeno unitario. Esta idea de la responsabilidad como un fenómeno unitario emerge de que tanto en el ámbito del contrato como en el ámbito del acto ilícito, la finalidad de la responsabilidad es siempre la misma, es la de resarcir o la de reparar el daño injustamente sufrido. Y los presupuestos de la responsabilidad, tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual, son los mismos, digamos. A saber, la antijuridicidad, el daño, el factor de atribución, la relación de causalidad y el factor de atribución. Decía que esta tendencia hacia una posición unitaria de la responsabilidad como un fenómeno unitario fue captada por la jurisprudencia nacional, digamos, que siempre actuó en sintonía de unificación, digamos, aún antes de que el Código lo consagrara legislativamente. Pero no obstante eso, subsistían algunas diferencias, que podrían calificarse como de sustanciales, ¿no es cierto? Una de ellas era la extensión del resarcimiento, la prescripción y la mora, podría decirse, antes de la reforma de la ley 17711, ¿no es cierto? Porque antes de la reforma de la 17711, en materia extracontractual, la mora se producía de pleno derecho y en el incumplimiento de la obligación era necesario interpelar al deudor. Cosa que luego, con la incorporación de la reforma de la modificación de 509, la mora pasó a ser automática en el cumplimiento de las obligaciones a plazo. Pero decía que subsistían dos diferencias fundamentales, a pesar de este afán de la jurisprudencia por tratar la responsabilidad como un fenómeno unitario, que eran la extensión del resarcimiento y la prescripción. Así, en la responsabilidad extracontractual, el sujeto, quien tiene que responder, digamos, responde por las consecuencias inmediatas, por las consecuencias mediatas, y aún, respondía mejor dicho, y aún por las consecuencias casuales si las tuvo en miras al momento de ejecutar el hecho. Mientras que en la responsabilidad contractual solo se respondía por las consecuencias inmediatas y necesarias, y por las mediatas solamente en el caso del incumplimiento malicioso del artículo 521 del Código de Deberes. Y el otro ámbito donde existían diferencias notables, o una diferencia notable, era en el ámbito de la prescripción, ¿no es cierto? La prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual era de 2 años, por el 4037, y la de la responsabilidad contractual de 10 años, porque era el plazo decenal común del artículo 4023. Decía entonces que la reforma, mejor dicho, o el nuevo régimen estatuido por el
por el Código Civil y Comercial, diluyó esas dos diferencias importantes, porque ahora se responde por las consecuencias inmediatas y por las consecuencias mediatas previsibles, tanto en el ámbito contractual como en el ámbito extracontractual. También se ha eliminado, se ha unificado, mejor dicho, el tema de la prescripción de la acción por responsabilidad, que tanto en el ámbito contractual como extracontractual es de 3 años. Existen algunos supuestos de responsabilidad en los que los plazos son otros. Por ejemplo, la acción de responsabilidad por los daños producidos por los delitos sexuales, que tiene 10 años, y la acción civil derivada de los infortunios laborales, que tiene 2 años. Pero digamos que esas diferenciaciones no tienen como fundamento la situación de o la diferenciación entre la responsabilidad contractual y extracontractual, sino que obedecen a otras razones, digamos, que no se vinculan con esta diferencia entre los ámbitos de responsabilidad. Decía que eliminados estos dos aspectos, no obstante, han quedado algunos puntos, varios, pero bueno, voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, en la configuración de la antijuridicidad, la ilicitud extracontractual es atípica, porque se genera por la violación del deber genérico de no dañar, mientras que en el ámbito contractual deriva del incumplimiento de la prestación propia de una obligación contraída previamente entre las partes. Es una diferencia no demasiado sustancial, pero diferencia al fin. Y otra de las cuestiones es la de la relación la relación de causalidad, digamos. El código adopta el principio de la causalidad adecuada, ¿no es cierto? Hay que tener presente en cada caso lo que era previsible para un hombre común en determinadas circunstancias. Pero en el contrato, en los contratos paritarios, exceptuando los contratos de consumo, hay que tener en cuenta lo que se llama la previsibilidad contractual. No es tanto lo que un hombre común pudo haber previsto en determinadas circunstancias, sino que es lo que las partes previeron en el momento de la celebración del contrato. La violación de esas obligaciones es lo que en realidad genera la responsabilidad. Y otra diferencia que subsiste es la que ocurre o la que se patentiza cuando hay distintos obligados a reparar. En la responsabilidad extracontractual, el causante del daño tiene que reparar la totalidad del daño causado en forma, cada uno de ellos por el total responde, sea la obligación solidaria o concurrente, mientras que en la responsabilidad contractual sigue rigiendo el principio de la simple mancomunación, digamos, cada uno de los deudores debe su porción de la deuda, salvo que se hubiera pactado la solidaridad o que se tratara de un supuesto de solidaridad legal. Finalmente, otra de las diferencias que se puede marcar es la siguiente, digamos, que es la acumulación del daño moratorio y del daño, moratorio y del daño compensatorio en el ámbito de la responsabilidad contractual. Digamos, cuando se produce un incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, el acreedor tiene derecho tanto a reclamar el cumplimiento de la obligación como a reclamar los mayores daños, digamos. Hay alguna discusión de si todo ese cúmulo, digamos, es una indemnización de daños o si hay que diferenciar entre el cumplimiento de la prestación, que es objeto del contrato, y los mayores daños que derivan del incumplimiento. El Código Civil y Comercial, a partir de la norma del artículo 1747, se entiende que diferencia, digamos, entre ambas cuestiones. Una cosa es el cumplimiento forzado de la obligación, y otra cosa son los mayores daños, lo cual genera distinciones en cuanto al el régimen, por ejemplo, de la prescripción,
la prescripción para demandar el cumplimiento forzado de la obligación prescribe a los 5 años y la obligación para perseguir, mejor dicho, la acción para perseguir la reparación de los mayores daños prescribe a los 3 años. Bueno, hay algunas otras diferencias, pero creo que esas son o particularidades, pero creo que esas son las sustanciales que aún subsisten en el régimen del Código Civil y Comercial. Estoy casi sin tiempo, así que hasta ahí llegué. Bueno, ha dicho algunas cosas muy interesantes, pero el tema es que a mí un poco me confunde. Ajá. Porque ha hecho precisiones que lo hacen ver que ha tenido contacto con materiales importantes, pero lo que me genera una duda, digamos, es por qué si dio precisiones tan puntuales respecto de las diferencias digamos, de los regímenes contractual y extracontractual, por qué sostiene como principio que se han unificado las responsabilidades. Es lo que sostiene, Sí, sí, si entendí bien. Sí, sí, sí. No, lo que decía era que los dos grandes temas que generaban diferencia eran la extensión del resarcimiento, que ahora es igual, y... ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Hay un artículo, hay dos artículos del Código Civil y Comercial que rotundamente desmienten la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual. Son como dos confesiones del legislador. Artículo 1082 y artículo 490, inciso E. El artículo 490, inciso E, habla de la responsabilidad extracontractual, específicamente, como no era que hubiera unificado. Y eso le digo más de dónde lo tomaron, del artículo 309 del Código Civil peruano, que es un régimen disociado. Entonces, ¿cómo vas a tomar de un régimen disociado si querés unificar? Y el 1082 directamente está dentro del régimen de la adecuación y modificación del contrato y lleva por título reparación del daño. No era que hubiera unificado. Entonces, por eso digo, sumado a esto que yo le estoy diciendo, a las precisiones que usted dio sobre las diferencias, que yo comparto en algunas, podemos seguir pensando que era unificado. Sí, por ahí... O hay dos ámbitos que siguen estando... Le acepto lo de la prescripción. La prescripción sí se unificó en el plazo. Pero las órbitas resarcitorias. El artículo 1082, ¿usted lo tiene presente? No exactamente, ¿no? Tenemos un código acá, ¿no? Yo tengo uno acá. ¿Tiene un código? Prefiero honestamente que lo mire y que me diga cuál es su opinión. Vamos a tener que pedir uno para tener acá para el próximo. Sea tranquilamente el artículo 1082. Ahora quiero saber la opinión del doctor José Luis Rodríguez, personal, no lo que dijo fulano, usted. En caso de que acceda al cargo que procura. ¿Cómo interpretaría esa nota? Totalmente el primer párrafo. Sí, dice, la reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones. Entonces, sí, ¿dónde está ubicado esa norma? ¿En qué capítulo? Contratos en general. Entonces, hay un régimen de regulación de la responsabilidad contractual Sí. que está disociado. Sí, sí, sí. Es Sí. más, le voy a subir la apuesta. No solo está disociado, sino que en ese artículo el legislador lo que hizo fue dinamitar la responsabilidad contractual y atomizar los supuestos, porque fíjese que dice en este capítulo, después comete un error gravísimo, que es ir al régimen general y después vuelve a las disposiciones de cada contrato. O sea que es una especie de zigzagueo.
Sí, si quisiéramos decirlo, digamos, de alguna forma elegante para justificar las situaciones, podríamos decir que unificar no es uniformar, digamos, pero quizás sería quizás sería más un juego de palabras No, que, pero claro, si usted claro, me dice que, a ver, si hay daño contractual, le pone una norma específica en contratos. Dice primero las de este capítulo, o sea que tienen relación sobre el régimen general. Después van al régimen general y después vuelven a las disposiciones de cada contrato, lo cual es una contradicción evidente, porque tendría que ser el régimen ese de ese capítulo, las disposiciones de cada contrato y finalmente el régimen general para lo que falte. Porque si no es como una especie de slalom, zigzagueo. Más allá de eso, no vamos a entrar en eso. Lo que quiero es que el doctor José Luis Rodríguez, amarillita, welcome, suponiendo que accede. Usted ve una norma así, ¿cómo la interpreta? ¿Se puede seguir sosteniendo que se ha unificado después de leer eso? no, no, evidentemente que no, evidentemente que no. Por Sí, eso sí, sí. el programa, fíjese que dice Son, responsabilidad civil y unificación de órbitas. Eso no quiere decir necesariamente que esté unificada, es más que nada un interrogante. una aspiración. Un interrogante, a ver cómo lo entiende. Y Claro. por gusto, lea el 490, inciso E. Liquidación de la comunidad, cargas de la comunidad, Inciso E. perdón, obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cónyuges, las derivadas de la responsabilidad extracontractual, vendría a decir de la responsabilidad de las sanciones legales, no, Entonces no hay que pensar dos extracontractual. cosas. O el código Claro, no lo hicieron en serio, o no unificó. Es una cosa así, es una confesión. O sea, a claro. ver, ¿cómo? Es como cuando sacaron la responsabilidad del Estado del Código Civil y Comercial, y el artículo 1375 habla de hospitales. ¿Qué queda? Bueno, entonces, yo lo que, por eso, más allá de que comparto muchas cosas que dijo, quería preguntarle a usted, como juez, en ejercicio de No, su, no, supóngase le cae un asunto así, y alguien le invoca esas normas. sí, sí, es evidente que Usted se aferra a lo que reclama mucha gente, de que se unificó, que qué bien, que se... O dice, caramba, acá hay algo... yo, digamos, si tuviera que definir estas perlas, por llamarlo de alguna forma, o estas pequeñas manchas o grandes manchas, según como querramos verlo, dentro del sistema, diría que son discordancias armónicas, digamos. ¿Y dónde estaría la Es armonía? una discordancia dentro ¿Y dónde estaría la dentro de una armonía? presunta armonía, dentro de una presunta armonía. Sí, sí, sí. Sí, 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 es una orquesta, digamos, donde uno de los instrumentos desafinó. y esto se vincula con algo que está en el punto 1 del programa, es, como dice acá, el realismo judicial y sus manifestaciones. ¿Cómo hace que usted accede al cargo de juez de cámara? Que es un cargo muy elevado. El cargo de juez de cámara se presupone, digamos, un- una formación, un aplomo. O sea, ¿no? El realismo judicial y sus manifestaciones. Usted como juez de cámara, si le llegaran cosas a resolver, que sean cosas espinosas, complejas, usted se apegaría a lo que lee, a lo que le dicen, a lo que repiten varios. ¿Usted trataría de ser un realismo judicial, pensando las consecuencias de lo que va a resolver? Mire, mientras usted me hacía la pregunta, yo pensaba en esto que se denomina el consecuencialismo, ¿no es cierto? Que el juez tiene que ponerse, cuando dicta una sentencia, o cuando analiza un caso, mejor dicho, para dictar una sentencia, tiene que tener presente las consecuencias que su decisión va a generar en la sociedad en general, digamos. Por eso yo ¿Se acuerda soy, de un viejo fallo, Saguir y Dib? no lo recuerdo. Bueno, es el primero que dijo eso. Claro, porque el tema, por eso a mí, sinceramente, Pero continúe que no, estaba lo que... sinceramente me disgusta, no es una palabra demasiado quizá fuerte con mucha carga, pero no me satisfacen las idas y vueltas de la jurisprudencia, digamos, o sea, sobre determinados temas cuando en muy poco tiempo decimos una cosa, luego decimos otra, y más tarde volvemos, según
según corresponda o según nos parezca tal o cual caso, digamos. Tampoco digo que haya Para concretar. tampoco digo que haya que uniformar y que resolver todos los Dicho casos de otro iguales. modo, usted como juez, Sí. póngase que acceda al cargo. Usted es una persona que tiene una visión realista de la vida, con lo cual si ve algo que dice acá, esto me está metiendo un buzón acá. Y yo creo que esa es una de las principales funciones, digamos, que uno tiene en la función, en el ejercicio de la magistratura. O sea, si se me permite una expresión no demasiado académica, eh, yo creo que el juez tiene que ver abajo del agua. Yo pienso Tiene que ver abajo del agua. Yo pienso lo que... Y por ahí hay que hacer alguna Pero bueno, yo no sé, ¿cómo decir? Alguna comprobación. muchas veces estas cosas, yo se lo digo así, digamos, porque no me, preguntado como usted me lo pregunta con tanta franqueza, digamos, no me interesa ser políticamente correcto, digamos. Simplemente me interesa dar a conocer Es lo que yo le pregunto. dar a conocer mi postura, pero digamos, por ahí decir esto de que el juez tiene que ver abajo del agua, muchas veces no Y le es... termino con una pregunta respecto de algo que usted dijo, vinculándolo por no es con lo muy que está bien visto, diciendo. digamos, no, no sé si está muy bien visto. Ay, perdón, yo me perdí. ¿Qué es ver bien abajo del agua? Las consecuencias, digamos, evaluar las consecuencias que puede tener un fallo respecto digamos, de los casos, no del caso puramente particular, sino de su incidencia colectiva, Los por resultados llamarlo. efectivos del pronunciamiento. Claro, los A eso resultados, se refiere. exactamente. Que yo Pero un poquito más allá, quizá para este caso me queda bárbaro, me cierra, le pongo un monito, pero guarda, pero cuidado porque yo algo de lo que estoy diciendo acá adentro, en otro caso, bueno, por ahí eso también se no va a vincula, cerrar, eso también se no va a vincula cerrar con que un tanto juez con tiene el que monio. escribir lo menos posible. Hay gente que tira Eso tiro por todos coincido. lados y Sí, después sí, resulta que... las sentencias judiciales no son tratados doctrinarios, ni no, simplemente son una aplicación y una asignación, digamos. Le termino con esto y después Sí. la doctora le va a hacer las preguntas Sí. que ella. Se habló de varias cosas, de consecuencialismo, realismo, un montón de cosas. Pero hay un artículo, ¿no? Hoy habló del tema de la mora, habló del tema de el artículo 888. Si quieren leerlo, del Código Civil y Comercial. Tiene una peculiaridad. Léalo y ahora le hago la pregunta. Para eximirse de las consecuencias jurídicas de la mora. Sí. Lo tiene bien. Que el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. Bien. Esto se vincula con otro artículo que establece la presunción de imputabilidad y de cumplimiento. Claro. Yo pregunto, ¿no? Si es cualquiera sea el domicilio de cumplimiento, ¿qué consecuencias puede traer eso en algunos casos? Pues estamos hablando de una mora automática a morir, digamos. Claro. Para empezar, un caso en que le puede sonar mal. Para empezar, alguna cuestión probatoria, digamos. Si se paga en el domicilio del acreedor, ¿cómo pruebo que yo fui al domicilio del acreedor a pagar? Ahí está. El domicilio del deudor. Claro. El domicilio del deudor, no del acreedor. Claro. Porque el acreedor le tiene que dar recibo. Pero si el domicilio de cumplimiento es el domicilio del deudor, sí, el acreedor se queda cruzado de brazos y usted cae en mora. Cualquiera sea el domicilio. Ese es el problema. Esas son las cuestiones que un juez tiene que ver. Sí. Perdón, si acá hay un abuso. Sí, la mora del acreedor se puede configurar. Pero en el caso que cuando se constituye en el domicilio, O sea, antes el domicilio del deudor, el domicilio de pago fuera el domicilio del deudor, era una garantía. Claro. Porque tenían que ir a cobrarle. Ahora, con ese texto, el acreedor se queda de brazos cruzados y usted cae en mora. No le va a cobrar. Y hay fallos que dicen no tiene por qué probar que le fue a cobrar. Hay un fallo de la Cámara de la Plata que dice que sí. No, abusos no. Ese es el tipo de cosas que un juez tiene que ver. Perdón, acá podemos tener claramente un abuso. Es decir, no le fue a cobrar y lo dejó en mora. Sí. Ese es el realismo. Más allá de, digamos, eso se vincula también con la cuestión de la consignación, ¿no es cierto? Que no es obligación del deudor consignar tampoco. O sea, porque la primera respuesta que surge a eso es, bueno, hubiera consignado.
pero el deudor no tiene una obligación legal de consignar. La obligación legal es del acreedor de ir a cobrar a la casa del deudor si así se conviene. Sí, sí. Para hacer un poco un salpicado para que más o menos tratemos los mismos temas con todos los postulantes. ¿Usted considera que la acción de amparo es de interpretación restrictiva? Eh, ¿Cómo decirlo? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, digamos, como en todos los aspectos. Yo creo que ha habido a ver, voy a usar otro término, se me acaba de ocurrir ahora, digamos. Ha habido una amparización de la justicia, digamos. Una tendencia a plantear todas las cuestiones por vía del amparo, digamos, o muchas cuestiones por vía del amparo, todas no, muchas cuestiones por vía del amparo, que posiblemente si uno analiza los requisitos propios de la acción de amparo, no serían... ¿Cuáles serían los requisitos propios de la acción de amparo? Y bien, el amparo es un proceso urgente que tiene como finalidad evitar la consagración de un perjuicio que aparece como de concreción inminente, digamos, con violación de normas y garantías constitucionales, supralegales y convencionales. Eso es el amparo puro, digamos, el amparo como lo conocemos, como lo hemos conocido siempre. Pero bueno, muchas veces se confunde o se mezcla el amparo con la urgencia, digamos. Y la urgencia es solo uno de los requisitos del amparo. No es solamente la urgencia lo que amerita la promoción o lo que justifica la promoción de un amparo. Por eso quizá ha tenido algún desarrollo, o un gran desarrollo, mejor dicho diría, un gran desarrollo esta teoría de los procesos urgentes, ¿no es cierto? Que sin ser amparo tratan de obtener una tutela judicial efectiva en un tiempo razonable. Porque, bueno, muchas veces este acudir masivo al amparo está generado por las demoras que habitualmente suelen tener los procesos judiciales, digamos, que es algo que no se puede soslayar, digamos, no se puede negar. ¿Y usted encuentra que hay diferencias entre la acción de amparo contra actos de particulares y contra actos del Estado? ¿Si hay diferencias? Sí. Los presupuestos básicos son los mismos, digamos. Lo que ocurre es que los actos del Estado gozan de lo que se llama la presunción de legitimidad, digamos, con lo cual habría que hacer algún hincapié extra en el que promueve un amparo en contra de un acto del poder público de desvirtuar esa presunción de legitimidad, ¿no es cierto? Cosa que no... ¿La regulación está regulada en el mismo cuerpo legal, digamos, el amparo contra particulares que contra actos de autoridad? A nivel nacional es la famosa ley 16.986. No, pero a nivel neuquino nos interesa. Sí, entiendo. No lo tengo presente en este momento, si están regulados en forma idéntica, digamos. Lo que sí tengo en cuenta es eso, ¿no es cierto? Que el acto de particular, y normalmente el ámbito, no quiero diluir la cuestión, ¿no? Pero normalmente el ámbito de la promoción del amparo mayoritariamente es fundamentalmente contra la actuación estatal, ¿no es cierto? Mayormente. En el caso de la provincia de Neuquén, digamos, la acción de amparo contra actos de particulares está Sí. regulada en el proceso sumarísimo. En el sumarísimo. Claro. Digamos que habla de estos actos, o sea que la descripción de la conducta es exactamente muy similar a la ley de amparo, nada más que el sujeto pasivo, digamos, son particulares y no actos de autoridad. A partir de eso hay una serie de distinciones, como por ejemplo, tienen que ver con la competencia. Claro. En uno de otros casos. Por eso, digamos, puede llegar. En una acción de amparo, si usted, digamos, el juez de primera instancia
le da trámite a la acción de amparo, Sí. ¿no? La tramita, luego dicta una sentencia. Sí. Usted en la Cámara podría revisar la admisibilidad de la acción de amparo en la sentencia de Cámara si se la cuestionara vía recursiva el demandado. Que, digamos, decir en la Cámara que el amparo no era la vía idónea para hacer el planteo. Yo creo que si ha sido materia de agravio, yo creo que sí. Está bien, se Si puede volver para atrás. Si ha sido materia de agravio, sí. Bien, perfecto. Está bien, yo coincido con usted. Punto. Sí, el tema siempre en la apelación es en la extensión o el límite de los agravios, digamos, porque muchas veces el juez tiene como una tendencia a decir, bueno, ¿cuál es la solución acá que habría que haber tomado? Digamos, pero no, en la Cámara, eso puede ser para un juez de primera instancia, digamos. El juez de Cámara está ceñido por una doble vía, digamos. Y en primer lugar, por las cuestiones que fueron planteadas al juez de primera instancia. Si la cuestión no fue planteada al juez de primera instancia, la Cámara no se puede meter. Y segundo, los agravios. Si por más que yo vea que el abogado, qué lástima que para encontrar la solución justa de esto, el abogado no se dio cuenta que bueno, no lo planteó, digamos, no están los agravios, no se puede tratar. Por la congruencia. La congruencia, exactamente. Exactamente. Que es básico, exactamente. en nuestro caso. La congruencia, digamos, el acatamiento del principio de congruencia. Sí. ¿Es una garantía constitucional? Yo creo que sí, porque se vincula con el derecho de defensa en juicio. Si a mí me resuelven algo que nadie planteó, o no me dieron derecho... Lo dijo expresamente la Corte en Becerra contra Calvi. 7-7 del 2015. Lo que pasa es que, digamos, uno escucha hablar del principio de congruencia y se imagina un instituto procesal. Pero es un instituto procesal constitucional. Cuando termina el examen, más allá de cómo termine su situación, digamos, tarea para el hogar, mire el caso de Becerra contra Calvi de la Corte Suprema del 7 de julio de 2015. Es exactamente el caso que le acaba de preguntar la doctora. ¿De qué fecha me dijo que era? 7 de julio de 2015. Becerra contra Calvi. Donde habla de la jurisdicción de la Cámara, del 277, el principio de congruencia, todo eso. Claro. Y otro de los temas con los cuales, digamos, hemos estado torturando. Sí, me imagino. No, el tema de la ley de riesgo de trabajo, porque la verdad es que un porcentaje importante de las causas que van en apelación a las cámaras tiene que ver con la ley de riesgo de trabajo, los accidentes de trabajo. ¿Usted conoce los 3 plenarios del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema? Sí, Bien. Mire, inclusive cuando recién hablábamos del consecuencialismo y del realismo jurídico y demás, yo dije que no me terminaban de gustar las idas y vueltas de la jurisprudencia. Y sin que esto signifique ninguna crítica, porque son fallos tremendamente fundados los 3 de los que se está hablando del tribunal, ¿no es cierto?, del Tribunal Superior, evidentemente ha habido un ida y vuelta, digamos, que yo creo que en algún momento, por el mérito a la seguridad jurídica y el mérito a la seguridad de los justiciables, tendría que cristalizarse de alguna forma, por lo menos durante un lapso más o menos prolongado, para que los justiciables, para que los operadores del sistema, los abogados principalmente, sepan a qué atenerse, digamos. Bien. Pero bueno, los 3 fallos del superior son Retamales, Contreras y ahora el último Méndez, digamos. Que la cuestión radica ahí en la interpretación del artículo 12. Exactamente. Y digamos lo siguiente, usted está en la Cámara y le interpone el recurso de apelación cuestionando el mecanismo establecido en el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, porque consideran que no contempla la cuestión inflacionaria y la licuación del crédito por el transcurso del tiempo. Sí. Cuando contestan los agravios, la parte demandada sostiene, no, bueno, mire, acá el Tribunal Superior de Justicia recientemente se expidió en la causa Méndez y por lo tanto corresponde estar a la solución legal. Los intereses desde el momento de la sentencia. Los intereses del último párrafo del artículo 12. Es IBM hasta la primera manifestación invalidante, de la primera manifestación invalidante hasta la sentencia, intereses a tasa... ¿Hasta la sentencia? Intereses a tasa activa. ¿Eso dice? ¿Hasta la sentencia o hasta...? Así lo interpretó el tribunal en Méndez.
Méndez es el retorno a qué? A retamales. Y retamales que Porque Contreras lo que había dicho era que los intereses, aún aplicando el artículo, aún aplicando el inciso 1 y el inciso 2, así todos los intereses de la tasa activa había que aplicarlo al momento del hecho, por el artículo 2 de la ley 26.773. Los intereses moratorios. Los intereses moratorios. Usted. Sí, Bien. sí, los moratorios. Ajá. Y Los usted moratorios. dice que retamales dice que a partir de la fecha de la sentencia los intereses moratorios. Los del inciso 3, los del inciso 3 del 12, sí, los otros son los intereses del inciso. ¿Cómo es el mecanismo de determinación de acuerdo al artículo 12? ¿Del artículo 12? Sí. Y hay que tomar los salarios del último año anterior al accidente o a la primera manifestación invalidante y aplicarles RIPTE. Bien. Yo que tengo la primera manifestación invalidante, los anteriores le aplico RIPTE. Sí. Sí. Después, entre el RIPTE y entre la primera manifestación invalidante. Perdón, entre la primera manifestación invalidante y, en este caso, dictamen de la Comisión Médica, no porque estamos hablando del juicio, y la demanda judicial. ¿Y se pasó por Comisión Médica? Y dentro de los 15, hasta a partir de los 15 días de dictamen de la Comisión Médica. Bien, ¿y ahí qué pasa? Ahí los intereses que establece el inciso 2 del artículo 12. Bien. Ahí aplica intereses a qué tasa. A la tasa que dice el artículo 12, que creo que dice tasa activa, creo que dice. ¿Tasa activa? Sí. ¿De qué banco? Banco Nación. Banco Nación. Bien. Sí. ¿Y luego? Y después, desde la... y después acá viene el problema, porque los intereses moratorios, ¿desde cuándo, digamos? ¿Desde cuándo? Contreras dijo desde el hecho, como dice el artículo 2 de la ley 26.773, que dice que desde el momento que se produjo el daño. Sí. Y yo creo que la vuelta de Méndez a retamales lo que ha hecho es decir que los intereses moratorios van a partir de la sentencia. No. ¿Cuándo se produce la mora? Con la demanda, con la notificación de la demanda. La mora se produce con la demanda, dice el tribunal en retamales, sí, en retamales. Con la demanda, y si hubiera pasado por la Comisión Médica. Dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días. Entonces, los intereses moratorios, los del inciso 3, sí, no se computan desde la sentencia. Porque si no estaríamos en una sentencia. No, sería desde la demanda o desde los 15 días del dictamen de la Comisión Médica. No desde la sentencia. Pero por eso está bien. Rectius. Está bien. Lo que sí que la gran diferencia con Contreras era que en Contreras se dijo que tenían que ir desde el momento del accidente, con lo cual, claro, se hicieron números, porque la cuestión después es esa, cuando uno hace números en el caso concreto, en algunos casos da mucho, en otros casos da no tanto, y digamos, eso no pareciera ser un parámetro demasiado seguro, digamos. Yo creo que hay que establecer un parámetro, mantenerlo durante un cierto tiempo. ¿Y ese parámetro cuál sería su criterio? Ante esta situación que está, o sea, viene a la Cámara para que usted lo resuelva, y usted en el planteo que tiene de la parte actora le dice, sí, la solución establecida en retamales no refleja la licuación del crédito producto de la inflación. Sí. ¿Usted entiende que eso merece una respuesta o no? Sí, obviamente que merece una respuesta, obviamente como cualquier planteo desjusticiable. Yo lo que digo es que, en principio, por una cuestión de seguridad jurídica, yo me atendría, digamos, al último criterio del tribunal. Digamos. En este caso, Méndez, que volvió a retamales, ¿no? Tendría que ser un caso muy particular, digamos, donde hubiera una distorsión de los valores. 2000% de inflación por IPC contra una tasa del 150%. Ese es el supuesto de hecho. Bueno, si el caso es ese, que no creo que sean todos, pero debe haber muchos, quizá debe haber muchos, bueno, ameritará en ese caso hacer un análisis particular y tratar de encontrar una solución, digamos, que eleve el cálculo para poder llegar a un resultado más razonable, digamos. Esto un poco se vincula también con la obligatoriedad de los fallos de las instancias superiores, ¿no es cierto? Que en Neuquén no existe, y en la Corte, en cuanto a los fallos de la Corte,
tampoco existe. Más allá de que la Corte ha dictado un fallo que se llama Viñas, donde dijo, mire, no hay obligatoriedad, pero si yo, que soy el último intérprete de la Constitución, estoy diciendo que esto hay que resolverlo así, digamos, a buen entendedor, pocas palabras, resuelvan así. Bien. Y ahora se ha preocupado la Corte últimamente, en agosto, con un fallo que se llama Oliva, en el laboral, y ayer, no, hoy es jueves, antes de ayer, en un fallo que, bueno, no, se me fue el nombre, lo tenía, pero antes de ayer, desalentando soluciones de esta naturaleza que los jueces de instancias inferiores están buscando, porque se dan cuenta que los montos que se están reconociendo obviamente no son ni reparación plena, ni integral, ni tarifada, no son nada, digamos, porque con la distorsión de valores o la devalorización de la moneda que hay actualmente, hay determinadas cifras que obviamente no indemnizan. Entonces, se ve eso, ¿no es cierto? Una gran preocupación de los jueces de las instancias inferiores, que por decirlo de alguna forma son los que están más en contacto con el justiciable, que ven que eso no repara, y por otro lado se ven fallos de las instancias superiores, por ejemplo el caso de la Corte con Oliva y con este fallo de antes de ayer, porque Oliva era laboral, pero el de antes de ayer era un accidente de tránsito, sí. Diciendo, no, mira, a mí no me venga con esto de capitalizar mensualmente, no, esto, si la deuda es de valor, aplíquele un interés puro porque ya está. Digamos, el esfuerzo que había hecho la Cámara Nacional Civil, en este caso del accidente de tránsito, era porque aún aplicando los valores actuales con interés puro, y daba un monto que no satisfacía. Aplicando valores actuales con interés puro, sí. ¿Usted considera que en ese caso no se...? Y mire, si usted aplica valores al momento de la sentencia, o sea, tomando en cuenta que obviamente son deudas de valor, no de dar sumas de dinero, en gran parte está solucionando el problema. O no sé si en gran parte, pero en una parte está solucionando el problema. Pero claro, también después usted tiene que, desde que el momento que sale la sentencia, tenemos la instancia recursiva, va a la Cámara, va al tribunal, puede ir a la Corte. O sea que quizá desde que salió la sentencia de primera instancia hasta que resolvió la Corte diciendo que por el 285 no es un caso que haga mérito para su intervención, que 3 años. Claro. O más. Bueno, ahí entran a jugar. ¿Se podría modificar, por ejemplo, la tasa de interés? Hay algunos fallos algún fallo por ahí he visto, no me pregunte de qué tribunal, porque no lo recuerdo, pero recuerdo haber leído algún fallo que dice, no, mire, la cuestión de los intereses posteriores a la sentencia no está incluido dentro del concepto de la cosa juzgada. A mí, la verdad, ese criterio, por más que tenga un objetivo axiológico ponderable, digamos, o bueno, la verdad a mí no me gusta. Digamos. Yo creo que la cosa juzgada comprende también comprende la tasa de interés, digamos. ¿Y cómo soluciona ahí el tema de la desvalorización monetaria? Si está prohibida la indexación, ¿sabes qué podría ser si no? Estamos en la parte posterior donde usted ya monetizó, digamos, en la sentencia. Sí, moneticé, claro. Sí, si estamos diciendo que no se puede modificar porque va por vía o está comprendido, mejor dicho, dentro de los alcances de la cosa juzgada, la verdad no le veo mayor solución, digamos, o sea, tendrá que... Es la tasa de interés que se fijó y bueno, por eso hay que ser, creo yo, cuidadoso cuando se eligen estas tasas de interés para tratar de que al momento de la sentencia la tasa sea la mayor de las que se puede elegir, digamos, porque va a estar destinada a enjugar un lapso de tiempo y si después prolongado. Si mi ley tiene éxito y la inflación, sí, digamos, sí, ¿qué pasaría con una tasa de interés tan elevada? No, y lo que pasa es que las tasas de interés en una situación de esa naturaleza que todos estamos esperando que ocurra, por el bien de todos, no por ninguna connotación política, en esos casos, si hubiera una merma muy marcada de la inflación, las tasas de interés también van a tener una merma muy significativa, porque aún hoy el componente mayoritario... ¿Y si no pasara?
El componente mayoritario hoy de las tasas de interés es la recomposición de la moneda. Bien, pero vamos a suponer que no pasara, porque las tasas de interés también tienen otras funciones. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Sí, sobre todo la ganancia del banco. Quizás el tipo de tasa de interés responda a otros criterios. Vamos a suponer que se diera esto, que bajara la inflación y que la tasa de interés permaneciera constante, elevada. ¿Qué pasa? ¿Hay cosas juzgadas ahí? Mire, la única forma, creo yo, pero pensando así en forma muy genérica, digamos, de cuestionar los efectos de una cosa juzgada sería por vía de una acción de revisión, pero la Una verdad, revisión de cosas juzgadas. claro, Bien. la famosa cosa juzgada írrita, digamos, que podría ser írrita por exceso en este caso. La facultad que tiene un juez de morigerar las tasas de interés cuando ello diera como resultado una solución que fuera más allá de la razonable expectativa del acreedor, no está prevista en el Código Civil Comercial como posibilidad. En el 771, pero la verdad no lo he estudiado en relación con la cosa juzgada. Me hace un poco o bastante ruido, digamos, vuelvo a usar un término coloquial antes que jurídico, me hace un poco de ruido el tema de la cosa juzgada, digamos. Pero sí, el 771, inclusive la invocación del 771 fue uno de los argumentos que dio la Corte en García con Hugo Fe para descalificar, decir, mire, el 771 sí, permite modificar la tasa, pero para bajarla, no para subirla. Bueno, justamente. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo con eso? Que sea para un solo lado de la relación. Solo para el deudor y no para el acreedor. Claro, no debiera ser así, digamos. Lo que pasa es que pareciera ser que la norma tiene una finalidad tuitiva del deudor que se supone, por aplicación del principio favor de Vittoris, que es la parte más débil, digamos, la parte más débil. Pero sí, si uno lo pensara en conceptos estrictamente de igualdad de las partes, o igualdad jurídica, o igualdad constitucional, mejor dicho, o igualdad convencional, para ser más acorde a los términos actuales, realmente tendría que ser para subir o para bajar, porque las dos partes tienen derecho. La solución de equidad sería para claro, la aplicación. Sí. Habría que plantear en ese caso la inconstitucionalidad del 771 o la inaplicabilidad, como ha dicho la Corte ahora últimamente, que muchas veces, para no decir que una norma es inconstitucional, dice que es inaplicable para determinado caso. Está bien. Por mi parte, suficiente. Yo también. Sí. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Exitoso. Muchas gracias.